¿Tenés idea en qué se diferencian el Estado del gobierno? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte cómo diferenciar al Estado del gobierno. Erróneamente se suele confundir el concepto de Estado con el de gobierno, tomando como si fueran sinónimos. Y la verdad es que se tratan de dos conceptos que son totalmente diferentes. Cuando hablamos del Estado, tenemos que es un conjunto de instituciones públicas que posee un determinado país. Todas esas instituciones se encargan de regular todas las actividades de ese país determinado. Es decir, que el Estado es una organización política y acá lo más importante de entender es que es de carácter atemporal. Y es por eso que permanece de forma independiente del gobierno que se encuentra en el poder. Por eso el Estado es una forma independiente que sigue una serie de reglas y leyes. Uno de los 3 elementos fundamentales que tiene el Estado es el gobierno, además siendo los otros 2 la población y el territorio. Otra cosa que caracteriza al Estado es que goza de soberanía a partir del pueblo que lo compone, es decir, la población, y tiene autonomía interna dentro del territorio que lo define. Vamos a resumir un poquito todas las características que tiene el Estado. Por un lado, tiene un carácter atemporal, es independiente del gobierno. Posee un gobierno, el cual se encarga de gestionarlo y dirigirlo. Posee un territorio y una población que tiene soberanía y está organizada para regular su actividad. Otro punto importante es que es reconocido por otros estados y mantiene relaciones con ellos. Por eso es que tiene una serie de derechos y obligaciones en lo que es el terreno internacional. Por último, es un sujeto de derecho internacional público. Al igual que el gobierno, el Estado puede presentarse de diversas formas. Las principales son el Estado federal y el unitario. En el Estado federal, el poder se divide entre diferentes autonomías, que pueden llamarse provincias, estados, etc. Todas esas diferentes autonomías se encuentran a lo largo y ancho del territorio que compone ese estado. Ahora, en el Estado unitario, el poder se centraliza en un mismo poder político que cuenta con todo el poder. Con todo esto nos queda que el gobierno, por su parte, es un conjunto de instituciones e individuos que llegaron al poder por una vía determinada, ya sea por elección o por la fuerza, y se encargan de administrar y dirigir un estado particular. Es por eso que el gobierno es uno de los elementos que constituyen el Estado. Esto quiere decir que cada estado tiene que tener un gobierno, el que se encarga de gestionarlo y dirigirlo, y a su vez tiene que velar porque se garantice la soberanía del pueblo y la autonomía interna. Si comparamos con la lista que hicimos del Estado, nos queda que el gobierno es temporal. El gobierno viene a ser uno de los elementos constitutivos del Estado, al igual que la población y el territorio. El gobierno se encarga de manifestar la soberanía del pueblo. Puede estar reconocido por otros estados o no, y si no lo está, igualmente sigue siendo un gobierno, como pasa con los gobiernos de facto. Está compuesto por personas e instituciones que se encargan de gestionar y representar el Estado. También se puede dividir de diferentes formas, de las cuales las principales son la monarquía, la democracia, la dictadura, el anarquismo y la oligarquía. En la monarquía, un rey sostenta todo el poder y dirige el Estado como jefe de Estado. En la democracia, la soberanía recae en el pueblo, que a su vez elige el gobierno para que lo represente. En la dictadura, el poder es ejercido por una o por varias personas, y en ese gobierno dictatorial, los derechos soberanos del pueblo fueron suprimidos. En el anarquismo tenemos un gobierno acéfalo, es decir, que existe ausencia de gobierno. Y la oligarquía es cuando gobierna un grupo de personas. Con toda esta info, si todavía te confunde el Estado y el gobierno, pensá como si estuvieras viendo un concurso. El Estado vendría a ser el cetro o el sillón del ganador, y el ganador es el gobierno. El concurso va a seguir por muchos años, pero el ganador puede cambiar una y otra vez. O sea, el gobierno va cambiando. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chau, chau.